México, un tesoro de lenguas y sabiduría ancestral. México no solo es tierra de colores, sabores y paisajes. Es también un país hablado en decenas de voces antiguas, donde el viento aún susurra en náhuatl, maya, mixteco o zapoteco. En total, 68 lenguas indígenas, además del español, laten en los rincones de su geografía. Cada una es más que un idioma. Es un universo completo, una forma distinta de ver y nombrar el mundo. Raíces milenarias. El origen de las lenguas indígenas. Mucho antes de que las carabelas tocaran tierra, ya se hablaba aquí con profunda sabiduría. Las lenguas indígenas nacen de antiguas familias lingüísticas como Uto-Azteca, Náhuatl, Tarahumara, Maya, Maya Yucateco, Tzotzil, Celtal, Otomangue, Mixteco, Zapoteco, Otomí, Mise Zoque, Popoluca, Zoque, Mise. Estas no solo revelan orígenes, sino conexiones entre pueblos, rutas de migración, alianzas y herencias culturales tejidas hace miles de años. ¿Dónde se hablan hoy estas lenguas? Cada lengua habita un paisaje, su fonética, su ritmo y su vocabulario están profundamente ligados a la tierra donde nacieron. Náhuatl, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Estado de México. Maya Yucateco, Península de Yucatán. Mixteco y Zapoteco, principalmente en Oaxaca. Totonaco y Tepehua, Sierra Norte de Puebla y Veracruz. Tarahumara, Chihuahua, en la Sierra Madre Occidental. Cada una es un espejo de su entorno. Del maíz que se siembra, del jaguar que se respeta, del río que da vida. Más que palabras, lenguas con alma. Las lenguas indígenas no solo sirven para hablar, son mapas espirituales, archivos vivos de conocimientos milenarios. Con ellas se invoca la lluvia, se cuenta el origen del fuego, se canta al maíz. Palabras como tlazocamati, náhuatl para gracias, no solo agradecen, bendicen, contienen respeto, afecto y conexión espiritual. Algunas ideas, sentimientos o conceptos no existen en español como lo hacen en estas lenguas. Lenguas en peligro, voces que se apagan. A pesar de su inmensa riqueza, estas lenguas enfrentan graves amenazas. Desplazamiento lingüístico. Muchas familias ya no las enseñan a los niños. Discriminación social. Se las ha asociado con pobreza o atraso, lo que provoca su abandono. Falta de documentación. Varias lenguas no están bien registradas ni escritas. Cada lengua que se pierde, es una biblioteca quemada. Un canto silenciado, una visión del mundo que desaparece. Pero hay esperanza. Hoy, muchos pueblos están recuperando con orgullo sus lenguas. Se crean escuelas bilingües. Música contemporánea en lenguas indígenas, contenido digital, podcasts, películas y redes sociales que rescatan el habla originaria. Las nuevas generaciones no solo aprenden, también reinventan sus idiomas. Las lenguas indígenas son el alma viva de México. No son solo reliquias del pasado, son el presente de millones de personas que aún viven, sueñan y aman en su lengua materna. Escuchar, aprender y valorar estas lenguas es un acto de respeto profundo, no solo hacia los pueblos originarios, sino hacia nuestra historia compartida.